forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 23 minutos. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha anunciado este martes que el subsidio a la electricidad no va más en torno a las mineras. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital, ha dicho el primer mandatario, para operar. Y aún así, su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más, dijo el presidente Noboa. Para analizar este tema, hemos invitado hoy aquí a Así Amaneció al abogado Steve Gamboa. Él es director en Recursos Naturales de la firma Pino Elizalde. Abogado Gamboa, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días y un fuerte saludo a todos quienes nos escuchan y a quienes nos logran ver después del apagón que tuvimos. Abogado Gamboa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se debe de tomar este anuncio del presidente y del gobierno nacional? En primera instancia, parecería algo que podría ayudar, pero en el análisis un poco más detallado y minucioso, ¿cómo debemos afrontar esta decisión del gobierno? Mira, hay que tener ciertos conceptos claros para poder hacer una opinión sobre este tema. El primero, y esto es probablemente una confusión que viene de algunos medios de comunicación y en particular de algunos actores políticos, es que el sector minero ecuatoriano en ninguna de sus escalas, pequeña, mediana, grande, industrial, en la áridos y petros, en ninguna de sus escalas el sector minero ha tenido nunca un subsidio. No solo no ha tenido subsidio en el sector eléctrico, en el tema de generación y entrega de energía, no ha tenido subsidios en el consumo de diésel, no ha tenido subsidios en ningún segmento. Esto es un error repetido, lamentable que ascienda al nivel del Ejecutivo, pero nunca ha tenido subsidios. La referencia que se hace a la tarifa que reciben dos mineras únicamente, las dos únicas mineras que tienen minas en producción de gran escala y no el resto del sector minero, corresponde a que estas mineras se conectan en el sistema interconectado en el alto voltaje 2. ¿Esto qué quiere decir para quienes escuchan? Cuando uno se conecta a la red eléctrica, el cálculo de la tarifa que uno paga depende de cuánto use de la infraestructura eléctrica. Si uso la generación, por supuesto, qué nivel de transmisión utilizo, qué nivel de distribución y comercialización. Entonces, por supuesto, el usuario como nosotros, la persona natural que tiene un medidor en su casa, tiene un costo más alto porque usa toda la red completa, desde la generación, la transmisión, hasta llegar a la distribución final que pone en mi casa un punto de energía. Pero este caso, en estas dos mineras, y en el caso de una de las dos solamente parcialmente, ellas se conectan directamente, como consecuencia de inversiones millonarias que tuvieron que hacer, al sistema interconectado en el altísimo voltaje, en el AB2. Y para ellas, porque no usan el resto del sistema, no usan la transmisión de segundo nivel, no usan la distribución, no llega una comercializadora hasta donde ellos están, ellas pagan una tarifa que se llama de esa manera. Ahora, esa tarifa AB2 no fue inventada para las mineras, no es exclusiva del sector minero. La tarifa AB2 aplica a todas las industrias que necesiten energía en esa calidad y potencia y que se puedan económicamente conectar haciendo la inversión a ese tipo de transmisión, a la transmisión más alta. Entonces, ahí hay empresas acereras, hay empresas petroleras, no solamente empresas mineras. Entonces, esta primera idea es importante tenerla en cuenta. No existe, no ha existido y hoy, después del anuncio del Ejecutivo, no ha dejado de existir un subsidio a la tarifa eléctrica porque las empresas mineras en ninguna de las escalas ha recibido nunca un subsidio en su tarifa. Es decir, que de alguna manera podría haber una reacción de parte de las cámaras que representan el sector de la minería en este sentido, porque de alguna manera se perjudica también al sector. ¿Esa es la línea que deberíamos concebir? Yo creo que lo más importante del anuncio que ha hecho el Ejecutivo es un reconocimiento de que existe un déficit tarifario. ¿Qué quiere decir un déficit tarifario? Quiere decir que a todos los usuarios industriales, comerciales, empresariales, residenciales, hospitalarios, que a todos los usuarios estamos recibiendo una energía y la estamos pagando a un costo que hoy, producto de las circunstancias, es más costosa que lo que pagamos. Es decir, la generación que ha tenido invitada y ha requerido de generación térmica y que hemos tenido barcazas y toda la historia que se ha venido como consecuencia del estiaje, hace que la generación hoy sea más costosa. No la transmisión, que cuesta lo mismo, no la distribución, que cuesta lo mismo, no la comercialización, que cuesta lo mismo, la generación. Y si la generación es más costosa, no es más costosa para el sector minero o para dos empresas del sector minero, es más costosa en relación a todos los que consumimos. Entonces, el efecto actual es que exista y realmente existe
un déficit tarifario, pero el déficit tarifario no es de dos usuarios que además representan menos de 100 megavatios, de un país que tiene un déficit de 1.200 megavatios. Es decir, si mañana no solamente le cambiaran la tarifa a estas dos mineras, si mañana se apagaran las dos mineras con el enorme efecto que tendría eso a la economía nacional, el déficit de generación seguiría igual, el déficit tarifario seguiría igual. Todos estaríamos pagando menos que lo que cuesta generar la energía en estas circunstancias. Ahora, esto es un tema circunstancial. Hace 2 años la tarifa era muy razonable cuando la fijó anualmente la agencia de control, porque el costo de generación no había presentado problemas en el concepto hídrico. Entonces, hoy hay que entender que más allá de la postura que tengan los gremios, más allá de la postura de colaboración y apertura que deberán tener sin duda estas dos empresas al momento de coyuntura nacional, es real esta discusión que se ha venido poniendo en la mesa en esta circunstancia, de que existe un déficit tarifario, donde todos estamos pagando menos que lo que cuesta la generación actual de energía. Y eso es un error que debe solventarse, pero que no debe enfocarse en dos empresas, ni que se debe creer que dos empresas tienen subsidio, porque bajo ese concepto, no solamente esas dos empresas estarían recibiendo un supuesto subsidio, sino todos los usuarios del sistema eléctrico estaríamos recibiendo un subsidio. Son exactamente las 8 de la mañana y estamos con el abogado Stevie Gamboa, experto en recursos naturales y generación de estos recursos. Abogado, usted mencionó el tema de las barcazas, cambiemos un poquito de tema. Creo que usted o su estudio estuvieron asesorando al ministro Luque cuando estuvo encargado de esa cartera, la de recursos naturales. ¿Qué opina que ahora se diga que ya no van las barcazas? Bueno, mira, el tema de las barcazas, muy castigado de manera de opinión pública, lo que representa es una de las soluciones más rápidas para conseguir generación eléctrica en una circunstancia como la que estamos. Ahí un poco lo que se tiene que hacer como sopesar, y imagino que el gobierno lo habrá hecho, es qué es más costoso, la energía que produce una barcaza o no tener energía y los efectos que tiene eso en la economía nacional. Que se traiga otra barcaza o no se traiga otra barcaza no debería ser lo que más nos preocupe. Lo que más nos debe preocupar es que se pueda mejorar y ampliar el parque generador. Y ahí, mira, quisiera invitar a algo que suele ser mal recibido cuando uno lo dice, pero que es muy necesario y que las circunstancias actuales nos invitan a tenerlo en mente. Es quitarse el prejuicio con respecto a la generación. Vemos siempre con mucho agrado las fotografías en las iniciativas de parques eólicos, de parques solares. Se habla mucho de la generación renovable y hay que entender cosas. La generación renovable siempre tiene limitaciones producto de la naturaleza. La energía solar solo tiene disponibilidad por 20% del día. El resto del tiempo no genera. Entonces tienes un parque que está instalado que no está generando. La energía que genera a su vez es variable y depende de las circunstancias climáticas. Y un proyecto de energía solar no va a resolver nunca la necesidad de generación estable que tiene un país. Lo mismo pasa con la eólica y lo estamos viviendo hoy con la hídrica, siendo usualmente la más confiable de las renovables. Hoy estamos viviendo una circunstancia que nos demuestra que depende de factores externos. ¿Qué te quiero decir? La solución, la fortaleza, la columna vertebral que tiene un sistema de generación eléctrico en un país, la certeza y la soberanía que requieren los ciudadanos para el tema energético en un país, proviene de la energía térmica. Y la energía térmica es la que deberíamos impulsar. Y ahí sí es donde debemos invitar no solamente al gobierno nacional, a la opinión pública, a debatir sobre los beneficios y certezas que la energía térmica tiene. Nos dirán, es que claro, hay emisiones, hay efectos al ambiente. Por supuesto, toda actividad lo tiene. Pero si hoy, el resultado de los últimos años hubiese sido que el parque térmico estuviera mantenido y operativo en la mayoría de su disponibilidad, no estuviéramos pasando los apagones que estamos viviendo. El parque térmico es siempre el respaldo natural que tiene un sistema de generación, por Pero, muy renovable que perdón sea. que le insista, pero las barcazas entonces estuvieran bien aquí. Las barcazas son una solución necesaria. Ahora, la barcaza tiene que llegar, tiene que funcionar, tiene que entregar energía, por supuesto. Si eso lo logra esta barcaza y la que sea, y no solamente pública, también de iniciativa privada, debe ser bienvenida. ¿Por qué no sería bien vista la opción de traer una fuente de generación que es móvil, que implica menos inversión de instalaciones, menos inversión de modificaciones en tierra y que le entrega energía a un país que tiene apagones de 10 a 12 horas? Yo no entendería por qué alguien podría estar en contra de que una solución como esa llegue. Yo no discuto el modelo de contratación, los costos, esa es otra historia.
Hoy estamos discutiendo un país con 12 horas de apagones que se pondría a opinar si le parece bien o no le parece bien una de las formas de generación, mientras aplaudimos que estemos dando permisos a parques solares que no nos van a resolver en ningún escenario ahora ni en el futuro la falta de disponibilidad, porque la energía se necesita cuando se necesita. Yo necesito prender el foco cuando lo necesito, no entre las 10 y las 8 y 10 de la mañana, no entre las 10 y 12, no funciona así. Y los parques solares, por ejemplo, parques eólicos, por ejemplo, para darnos esa disponibilidad tendrían que tener almacenamiento. Y el almacenamiento de energía es mucho más costoso en la energía renovable que en la no renovable. Porque en la no renovable, que es la térmica, lo que hace es llenar un tanque de combustible. Y ese tanque de combustible es tu almacenamiento de energía. El más sencillo, el más móvil, el más económico. En las otras es mucho más costoso. Requerirías unos parques de baterías que cuestan más que toda la instalación. Entonces, lo que yo quiero invitar a la opinión pública es a no tener sesgo sobre esto. No solamente ahora, porque estamos viviendo un momento complejo en energía, sino en general. El Estado debe promover e impulsar y facilitar el acceso de todos los proyectos, no solamente de la energía renovable no convencional, que nos parecen simpáticos a la hora de la opinión pública, sino potenciar y casi que promover que tengamos un parque térmico funcional que permita que no volvamos a pasar circunstancias como las que estamos viviendo. Para finalizar este diálogo, abogado Gamboa, hace un rato usted mencionaba las afectaciones incluso en el sector petrolero. ¿Cómo se podría dar esta relación entre el anuncio del gobierno nacional a través del presidente de la República y la crisis petrolera que también enfrenta Ecuador? El sector petrolero y sobre todo la empresa nacional de petróleo, en el caso de Petroecuador, son algunos de los usuarios de la tarifa AB2. Si mañana la tarifa AB2 se modifica, que es la tarifa que aplica también a las dos empresas mineras que han sido cuestionadas, si esa tarifa mañana se modifica para todos. ¿Cuál es el efecto de eso? A corto plazo, que las empresas mineras tengan que pagar más y las petroleras también tengan que pagar más por la electricidad. Pero a mediano y largo plazo, eso significa encarecer la operación, ser un país menos atractivo. No somos un país destino de las inversiones para el sector minero y petrolero como deberíamos serlo por nuestro potencial y riqueza geológica. Y hacernos menos competitivos, lo único que va a hacer es que tengamos más dificultades para atraer esa inversión en el futuro. Bueno, el problema del sector petrolero tiene otros orígenes distintos al abastecimiento o no de energía. El problema del sector petrolero va de la mano de que se requieren nuevas rondas de exploración, se requiere permitir que regrese la inversión del sector privado al sector petrolero. Y hay un actor que siempre se queda fuera de esto y que siempre tiene vinculación con los resultados, que es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional durante los últimos años se ha dedicado con una agenda propia a impedir el desarrollo de los proyectos extractivos, creando e inventando nuevas formas de consulta, nuevos requisitos, nuevas complejidades, revocando permisos otorgados. El caso de Yasuní es probablemente el ejemplo más grave que tenemos, quedarnos en el 10% de la producción nacional por una decisión impropia de la Corte Nacional que le dio paso a una pregunta antigua de 10 años atrás, cuando no existía el Parque Yasuní en producción. Es una de esas cosas que te demuestran que la seguridad jurídica es la que realmente está en riesgo. Y entonces, si al problema natural que tenemos de seguridad jurídica para atraer inversiones le sumamos cambiar las condiciones a medio camino por prejuicios o por la opinión o por espejos de la opinión pública, como el tema de las tarifas eléctricas, lo que estamos haciendo es minando el camino a las nuevas inversiones. Y entendamos, en un país dolarizado, la necesidad de nuevas inversiones y la necesidad de la entrada de dólares es lo único que lo puede sostener. Si no, deberíamos empezar a discutir otras cosas, como dejar de estar dolarizados y poder jugar con la banda de cambio inflacionaria como juegan los países vecinos. ¿Y cómo ustedes ven la situación actualmente, abogado Gamboa, entendiendo que la firma a la cual usted está vinculada fue en su momento también abogada o defensa de Amazon Tankers, esta empresa que transportaba hidrocarburos en Flopec? En ese contexto, ¿cree usted que hay avances o más bien estamos retrocediendo en las innovaciones que necesita el sector petrolero? Mira, yo creo que el sector petrolero tiene algunos problemas, algunos relacionados a, por ejemplo, la obligación de que toda la comercialización se haga a través de una sola empresa pública, que no tiene barcos propios, o que si los tenía ya no los puede utilizar. Tenemos problemas de administración. Petroecuador ha sido vista y cuestionada por no tener ni siquiera balances auditados durante los últimos 10 años. Tenemos una empresa pública gigante en costos, que tiene una producción importante, pero porque tiene los pozos entregados, no tuvo que hacer exploración para esos pozos. Yo veo a veces representantes de la opinión en el sector petrolero que te dicen, es que Petroecuador produce mucho más de lo que cuesta. Claro, pero Petroecuador no invirtió lo que se tenía que hacer, ni los riesgos que se tomaron para tener esos pozos petroleros, fueron parte de un proceso de transición. Entonces, Petroecuador, que debería entregarle más a la economía nacional,
es sin duda una de las empresas a fortalecer. Pero la inversión que llega a riesgo, que es la que asume el riesgo de explorar nuevos pozos petroleros y generar nuevos yacimientos petroleros, esa inversión requiere de seguridad jurídica y certezas. Y la seguridad jurídica viene de que no haya cambio de las reglas en la mitad del camino, y certeza requiere de que no cambien las condiciones económicas que se evaluaron al momento de venir. Por ejemplo, el tema de discutir una tarifa eléctrica que se propone modificar para dos actores dentro de un sector representaría un tema de discriminación a esa inversión de gente que tiene contratos de inversión en el Ecuador firmados con el Estado ecuatoriano y que a la corta se convertirán en demandas y en reclamaciones. ¿Por qué hacer eso? Si el sector minero, en el caso de la entrevista por la que le empezamos, si el sector minero no impacta en el consumo energético de una manera importante, si son menos de 100 megas lo que consumen esas dos empresas y el déficit es de 1.200. Entonces, esta decisión que ha tomado el Ejecutivo, y mi criterio mal informada, puede resolverse modificando todo el pliego tarifario, pero eso implica subir el costo, perdón, de energía para todos los usuarios. Una decisión políticamente compleja en este momento, que al final, si cobraran 1, 2 o 3 centavos más a cualquiera de esos usuarios, no significaría que mañana tengamos energía, porque el problema del déficit de energía que tenemos, insisto, es por el prejuicio que se impuso en algún momento y por la mala administración y ejecución que se tuvo del Parque Térmico Nacional. El Ecuador debe ver, yo veo periodistas y veo expertos que opinan, mira Colombia, mira Perú. Claro, Colombia tiene un parque térmico muy potente, quema diésel, quema fueloil, quema carbón. ¿Queremos hacer eso? Por supuesto, eso necesitamos. Tenemos un país que necesita, como columna en su generación, tener energía térmica, pero estamos haciendo espacios y rondas para que proyectos solares, proyectos eólicos sean los que Correcto. ingresen. Esos proyectos nunca van a resolver la disponibilidad de la demanda porque no pueden garantizarte la entrega de energía en calidad y cantidad que se necesita y que solo lo puede hacer el parque térmico. Gracias al abogado Steve Gamboa, él es director de recursos naturales de la firma Pino Elizalde, analizando aquí en Así Amaneció la crisis energética y sus implicaciones a propósito de las decisiones del gobierno de retirar lo que ha llamado un subsidio en el sector minero y también algunas afectaciones a otras áreas de producción. Así seguimos en Así Amaneció cuando ya son las 8:40.